Hola chiquillos, espero que se encuentren bien. Bueno, aquí tenemos el video de reforzamiento para el control de la guía número 7 respecto de matemáticas. Entonces, los objetivos principales a destacar de esta guía son la representación de los números racionales en forma fraccionaria o decimal. Esto quiere decir la conversión de decimal a fracción. Y por otro lado tenemos que demostrar que nosotros comprendemos las potencias con base racional y exponente entero, tanto potencias como propiedades, y qué relación tienen con el modelo de crecimiento y decrecimiento de cantidades. Bien, entonces nosotros tenemos primero que recordar que estuvimos trabajando con números racionales y números irracionales. Principalmente con los números racionales, que son los que se pueden escribir como fracción. Por lo tanto, para poder convertir números a fracción tenemos que seguir los siguientes pasos. Primera conversión, número entero a fracción. Todo número entero se escribe como fracción dividiendo el número por 1. Entonces, para transformar un número entero, solo tengo que dividir por 1. Y me queda como fracción. Segunda conversión, tenemos los decimales finitos a fracción. Entonces, cuando nosotros tenemos un decimal finito, lo que tenemos que hacer es colocar el número completo y dividir por un 1 y tantos ceros como decimales tenga. Entonces, por ejemplo, si tiene un decimal, divido por un 1 y un 0. Si tiene 3 decimales, divido por un 1 y 3 ceros. Y arriba dejo el número completo sin la coma. Luego tenemos la conversión de decimal infinito periódico a fracción. Entonces, ¿cómo hago esta conversión? Yo lo primero que hago, coloco el número completo, sin coma, sin el periodo, y le resto la parte no periódica. Y en este caso sería el A. Por lo tanto, me queda el número completo menos la parte no periódica, menos la parte sin rayita. Y lo divido por tanto 9 como decimales periódicos tenga. Entonces, por ejemplo, en el caso de abajo, coloco el número completo, le resto la parte no periódica, y como hay 3 decimales periódicos, 3 decimales con rayita, coloco 3 nueves. Por último, tenemos el caso de la conversión de decimal infinito semiperiódico a fracción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Igual que en el caso anterior, colocamos el número completo, le restamos la parte no periódica, la parte sin rayita, y lo dividimos por un 9 de acuerdo a cuántos números periódicos tenga y por un 0 de acuerdo a cuántos decimales no periódicos tenga. Entonces, por ejemplo, tengo un decimal periódico, un 9. Tengo un decimal no periódico, un 0. En el caso de abajo, coloco el número completo, le resto la parte no periódica y ahora tengo 3 decimales periódicos. Por lo tanto, coloco 3 nueves. Y tengo 2 decimales no periódicos, por lo tanto coloco 2 ceros. Teniendo en cuenta la conversión de decimales a fracción, podemos pasar a la siguiente parte que tiene que ver con las potencias y sus propiedades. Entonces tenemos propiedades básicas de potencia que ustedes ya las conocen, que son la multiplicación de igual base y la división de igual base, de potencias de igual base. Entonces, si las potencias tienen igual base y se multiplican, conservo la base, sumo los exponentes. Por otro lado, si las potencias tienen igual base, distintos exponentes y se están dividiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Conservo la base y ahora resto los exponentes. Como la división y la fracción son lo mismo, esta propiedad es igual tanto para la división como para fracciones. Por otro lado, tenemos las propiedades de potencia para multiplicación y división de potencias de igual exponente. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Si tienen el mismo exponente y se multiplican, yo multiplico las bases y conservo el exponente. Para el caso de la división o de las fracciones, ¿qué tengo que hacer acá? Si tienen el mismo exponente, conservo el exponente y divido las bases. Ahora, ¿qué es lo nuevo que viene para ustedes en este año, en primero medio? Las potencias con base racional. ¿Qué significa una base racional? Una base de fracción.
Entonces, si yo tengo una potencia donde su base es una fracción, eso equivale a aplicar el exponente tanto en el numerador como en el denominador de la fracción. Entonces, una fracción elevado a un número, eso quiere decir que tanto numerador como denominador quedan elevados al mismo número. Y aquí es importante destacar el uso de los paréntesis, ya que si nosotros no tenemos los paréntesis en la fracción, eso quiere decir que solo se está aplicando el exponente arriba y no abajo. Luego, por otro lado, esto también vendría siendo nuevo, tenemos las potencias con exponente negativo. ¿Qué significa una potencia con exponente negativo? Esta potencia lo que hace es invertir el número para poder trabajarlo como una potencia con exponente positivo. Entonces, para poder trabajar con potencias con exponente negativo, necesitamos pasar ese exponente negativo a exponente positivo. ¿Cómo? Invirtiendo el número. Entonces, el A es lo mismo que el A partido 1. Si está elevado a menos 1, yo necesito pasarlo a positivo. Y cuando yo lo paso a positivo, invierto el número. Por lo tanto, si era A partido 1, me queda 1 partido A. Y ahora el exponente pasa de ser negativo a ser positivo. Por lo tanto, todo número entero elevado a menos 1 me va a quedar como 1 partido A. Ahora, ¿qué pasa si está elevado, el número entero está elevado a cualquier número negativo? En ese caso, seguimos el mismo procedimiento, donde lo vamos a invertir para transformar el exponente a positivo, solo que ahora en vez de quedarme solo A abajo, me va a quedar A elevado al exponente que teníamos en un principio, pero en forma positiva. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la potencia sea una fracción cualquiera? Entonces, lo mismo que hacíamos en el caso de los enteros. Invertimos la fracción y pasamos el exponente a positivo. Invertimos la fracción y pasamos el exponente positivo. Y como nosotros ya vimos al principio, ese exponente que ahora es positivo se aplica tanto en el numerador como en el denominador. Una vez que ya conocemos cuáles son las propiedades de estas potencias, sabemos que se trabaja con números racionales, bases racionales y exponentes negativos, podemos comenzar a ver una aplicación de las potencias en un modelo de crecimiento o de crecimiento de cantidades. Entonces, tenemos lo que es el crecimiento exponencial. Como su nombre lo dice, es un aumento que aumenta en forma de potencia, que tiene que ver con el exponente. Entonces, por ejemplo, en este caso, cada vez voy aumentando al doble. Entonces, primero por 2, después por 2, y después por 2, y después por 2. Entonces, ese aumento tiene una forma de potencia. Si yo graficara ese aumento y lo tradujera en palabras, lo que me diría un aumento exponencial es que al principio aumenta muy poco, pero luego con el tiempo va a aumentar mucho. Entonces cada vez va a ir aumentando más, más y más, hasta que en un momento va a aumentar mucho. Entonces esta sería la forma del aumento exponencial. Entonces, como les decía, yo voy aumentando el doble, al doble, al doble, yo voy aumentando en una multiplicación la cantidad. Y este aumento se puede representar a través de una forma general, donde esa forma general va a estar representada por un factor de aumento que va a ser la base y el tiempo transcurrido, que va a ser el exponente. Entonces, teniendo esa forma general, después nosotros podemos predecir las situaciones. Ahora, así como hay un crecimiento exponencial, también hay un decrecimiento exponencial. ¿Qué quiere decir esto de decrecimiento exponencial? Que ahora yo voy a reducir las cantidades, pero a través de una división o de una multiplicación por un exponente fraccionario. ¿Qué es lo importante que quiero destacar acá? Que en el decrecimiento exponencial funciona al revés del crecimiento exponencial. ¿Qué quiere decir eso? En el crecimiento, el aumento al principio era muy poco y después es mucho. En el decrecimiento, al principio decrece mucho y después cada vez esa disminución es menor. Entonces tiene una forma de una curva hacia abajo. Entonces, en conclusión, ¿de qué va a tratar este control? Trata de los números racionales y irracionales, la conversión decimal a fracción, multiplicación y división de potencias de igual exponente y de potencias de igual base,
ver ahora cómo son las potencias con base racional y exponente negativo y la aplicación de potencia en crecimiento y decrecimiento exponencial. Entonces, chiquillos, este es como la visión general de lo que va a entrar en el control. Espero que el video le ayude a tener una mejor visión de los contenidos y de los conocimientos y que les sirva a modo de estudio. Eso sería, chiquillos. Espero que estén bien, cuídense harto y nos estamos viendo pronto.